Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, nueva emisión hoy en medio de una semana, últimas horas de la tercera etapa de la cuarentena. Y vamos hacia la cuarta. Sí, Derecho, sí. ¿no? Bueno, seguimos contando etapas, parece indicar que habrá una nueva etapa, una nueva prórroga en esta cuarentena. Hasta el 10 de mayo, ¿no? Hasta el 10 de mayo, por lo menos. Hoy Alberto Fernández se reunió con los epidemiólogos que conforman su equipo de asesores y sería el 10 de mayo, con algunos cambios, ¿no? En algunas provincias, con algunas actividades que se liberarían, y hay que ver si se toman otras disposiciones, como por ejemplo un tema que preocupa: los chicos, los niños. Sí. ¿No? Hay testimonios de padres y de médicos que están diciendo que los chicos, en lugares en los que no tienen patios, que están muy encerrados, como en los departamentos, están teniendo algunas regresiones en sus conductas, ¿no? Sí, claro. Con lo cual, bueno, se están analizando medidas específicas para que los chicos puedan salir a pasear, por lo menos. Así es. Bueno, muchos temas en la agenda, por supuesto. La economía, que sigue dando que hablar. De hecho, por estas horas hay una reunión importante, reunión en términos virtuales, ¿no? A través de esas plataformas que se utilizan ahora, entre el ministro Martín Guzmán y sus pares provinciales. Sí, está reunido Guzmán junto con Guado de Pedro, ministro del Interior, con los ministros de Finanzas de las provincias, tratando de lograr un mayor acompañamiento en la cuestión de la deuda y definir algunos parámetros y algunas medidas por lo que está ocurriendo en la economía, ¿no? Estamos muy enfocados en la cuestión sanitaria, pero también la economía está dando algunas señales preocupantes. El mercado hoy, por ejemplo, del dólar paralelo, de los otros tipos de dólar, el dólar bolsa, tuvo de nuevo una escalada, el paralelo en torno de los 120 pesos, lo que da algunos indicios bastante preocupantes, y el Banco Central tomaría algunas medidas. Una la tomó hoy, que apunta a que los bancos incrementen las tasas nuevamente. Incrementen de nuevo las tasas de los plazos fijos. Para retener pesos. Para retener pesos y que no se vayan al dólar. Recordemos que el plazo fijo estaba en el 21% hace una semana. El Banco Central le puso un piso de 26,6, que está ahora, y tomó medidas adicionales para elevar algo más ese parámetro y tratar de tentar a quienes tienen pesos y que los retengan en el sistema bancario y que no se vayan al dólar paralelo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar de todo esto en un ratito nada más, porque vamos a estar en comunicación con Fernando Marengo de Arriazu Macroanalistas, ¿sí? La consultora nacional del interior, a su vez. Así ¿sí? es. De economistas tucumanos. Bueno, con una mirada también desde el interior interesante. Vamos a hablar con Fernando en un ratito nada más de ese tema y muchos otros. El tema deuda, el tema inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Claro. La suba de precios. Bueno, la situación de las provincias, la recaudación que se viene desplomando, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y preocupa y mucho, por supuesto, a todos. Bueno, va a ser parte del análisis también en un ratito nada más. Y vamos a hablar a nivel local de lo que está pasando con un sector que claramente la está pasando mal, como es el comercio y los servicios. Bueno, algunos tibiamente han empezado a tener algún grado de actividad esta semana a partir de, bueno, la puesta en marcha de un protocolo estricto, elaborado puertas adentro en el CESIS, presentado ante el municipio, luego elevado a la provincia. Tuvo el visto bueno. De todos modos, es paso a paso esto. Nadie abrió las puertas de aquellas actividades que no están permitidas, ni mucho menos, pero por lo menos empezaron a tener algún tipo de trabajo interno, algún intento por vender a través de plataformas y utilizando deliveries. Bueno, tratar de facturar algo, porque estamos a 23, a una semana de que termine el mes, y hay muchos que llevan más de un mes con las puertas cerradas, sin ingresos y con los costos fijos que hay que afrontar ahora, en poquitos días nada más. Por eso vamos a hablar con el vicepresidente del CESIS en un rato nada más, con Gustavo Sacheta, sobre el panorama del comercio y los servicios y esta novedad de esta semana que se vio aquí en nuestra ciudad. Y sigue también complicado el tema del transporte. Mucho. ¿No? Con un conflicto que no se resuelve. Hablábamos la semana pasada con Enzo Noriega de la FETAP. Hoy vamos a hablar con Julio Titarelli. La empresa local acaba de recibir una multa equivalente a 20.000 boletos por la falta de servicio, ¿no? Pero la falta de servicio está motivada por un paro de AOITA, que fue al paro porque no cobró los sueldos, porque las empresas no pagaron los sueldos al no tener facturación. Un panorama muy complejo, ¿no? Una cadena que va derivando en una complicación tras otra. Vamos a hablar con Titarelli acerca de si hay alguna perspectiva de resolución de este conflicto. Y también vamos a hablar
con un especialista en epidemiología a nivel nacional, un viejo conocido, destacado, ¿no? Un viejo conocido. Nosotros le hemos hecho muchas notas cuando era ministro de Salud del gobierno de José Manuel de la Sota, Roberto Chuit. Es uno de los expertos en epidemiología más importantes a nivel nacional, formado en la Universidad de Yale, y su trabajo fue elogiado en público por el presidente Alberto Fernández. Vamos a hablar con Chuit con respecto a cómo se está manejando la epidemia aquí en el país y cuáles podrían ser los próximos pasos. Ya llevamos más de un mes de cuarentena y cómo se puede salir en este contexto de pandemia. Vamos a los auspicios y ya hablamos con Chuit. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Bueno, continuamos en Entre Líneas y lo decíamos en la apertura del programa. Vamos a hablar con un especialista en epidemiología, en la materia esta que se está, por supuesto, debatiendo en la Argentina y en el mundo, que tiene que ver con el coronavirus. Lo vamos a saludar a Roberto Chuit, ex ministro de Salud en la provincia de Córdoba. Roberto, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias por atendernos, por estar allí. Bueno, lo primero es qué evaluación hace de estos 35 días que se están cumpliendo hoy de cuarentena en la República Argentina, si dieron los resultados efectivamente desde el punto de vista sanitario que debía tener una cuarentena de estas características. Bueno, en realidad la cuarentena ha tenido efecto y ha tenido un efecto más importante de lo que uno estimaba. Pero ha tenido este efecto por diferentes circunstancias. La primera es que, por suerte, Argentina fue uno de los países que primeramente produjo este distanciamiento de las personas o esta cuarentena, cuando solo tenía informados en el país aproximadamente 70, 80 casos, la mayoría eran de origen extranjero, con la lamentable pérdida de 2 personas fallecidas. Cuando se establece la cuarentena, nosotros hicimos un análisis de cuál era la posibilidad hacia futuro si no se hubiese hecho nada. Esta enfermedad crece exponencialmente, que quiere decir que una persona infecta a 2, 3, estas 3 personas a otra 3, entonces al correr de los días, cada 2, 3 días se va duplicando el número de casos. Argentina estaba en ese proceso, y cuando establece la cuarentena empieza a enlentecerse esta infección de personas en vez de duplicar cada 3 días, empezó a duplicar cada 4, cada 6, cada 7 y cada 8 días, que es más o menos el momento en el que estamos ahora. Uno puede decir, son muchos, 3.000 casos, 3.000 y pico de casos, son pocos si lo comparáramos con los más de 10.000, 12.000, 15.000 casos que tendríamos de no haber hecho nada. Así que desde ese punto de vista ha impactado mucho y desde el punto de vista del sufrimiento máximo, que es la pérdida de vidas, Argentina en la actualidad está en aproximadamente con 160 fallecidos, pero que son muchos, pero si lo comparamos con un país vecino que es Brasil, que no hizo este ejercicio, no hizo esta actividad, Brasil en un día tiene más fallecidos que el que Argentina ha acumulado en todo este tiempo. Roberto, Marco Jure lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo se sale ahora? Porque usted decía la cuarentena fue exitosa, van 35 días. ¿Cómo se va encauzando la situación para que no se dilapide
todo el esfuerzo sanitario, económico y social que ha implicado este aislamiento obligatorio. Claro, el punto acá, antes de entrar a contestarte, si me lo permites, primero, si Argentina no tomaba esta medida de cuarentena temprana, lo que íbamos a tener era un largo camino de agonía para finalmente tomar la misma medida. ¿Qué es lo que le ha pasado a Estados Unidos o New York? No tomó las medidas, empezó a infectarse muchísimamente, fallecer y entró. Quiere decir que tuvo un periodo muchísimo más prolongado. Entonces, ante la pregunta tuya, ¿cómo se sale? Ahora es otra etapa totalmente diferente a la anterior. ¿Por qué? En la actualidad está ocurriendo casos que se llaman locales, ocurrencia de casos locales. Ya no está tan relacionado a viajeros, sino personas que viven y que nunca han salido de los espacios en los que ellos están viviendo. A partir de esta circunstancia hay que cambiar las estrategias. ¿Qué significa? Se puede comenzar a hacer aperturas, se puede comenzar a intervenir de manera diferente, pero los estudios de las personas asociadas a los positivos debe ser más amplia para poder acantonar de mejor manera el virus. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio, por cada viajero que había, existía un relacionamiento familiar o de personas que viajaban con él. Al estar comunitario, ya el número de personas que entran en relación con el posible infectado son muchísimas mayores los estudios. De ahí es la necesidad ahora de incrementar el número de estudios de infección para ver si la persona está infectada o serológicos si ha estado en exposición al virus. Y sobre esto podemos decir varias cosas. Hay provincias en el país que no han presentado casos, como son Catamarca y Formosa. Hay provincias que hace más de 15 días que no están presentando casos. Quiere decir que aparentemente la transmisión comunitaria y la transmisión viral está cortada, como son San Luis, Salta, Jujuy, provincias que llevan menos tiempo, o hay localidades donde el virus no se ha localizado. Por lo cual son estrategias diferentes dependiendo del momento, el espacio geográfico y la presencia del virus. Es una etapa difícil que nos vamos a tener que acostumbrar a mantener ciertas condiciones de distanciamiento físico, vamos a tener que usar los barbijos, vamos a tener que mantener el lavado de manos de manera más asidua que lo que se hacía con anterioridad. Y si alguien está enfermo, lo primero que debe hacer es quedarse en su casa, informar al sistema de salud para que se hagan los estudios necesarios. Y recuperar de a poco lo que es nuestra normalidad, que nos tiene que quedar claro que no va a ser igual a lo que era antes del 3 de marzo. Roberto, ¿qué mirada tiene sobre dos sectores que parecen muy complicados? Uno, el transporte público, y otro, el de las clases. ¿Qué debería hacerse en estos dos casos? Bueno, acá hay el transporte público, hay que tratar de mantener en lo posible lo que es el distanciamiento social. ¿Qué significa esto? No estar tan atiborrados en los colectivos. Se puede hacer en el transporte público, se puede hacer aumentando frecuencias, se puede hacer realizando turnos diferentes de ingreso e egreso de las personas, se puede realizar a partir de alternar el recurso humano, es decir, si nosotros pensamos que nuestras industrias están paradas prácticamente en un 70, 80, 90%, y en vez de funcionar y salir todos a las calles, comenzamos a marchar por turnos rotativos y ponemos en marcha lentamente hasta que dominemos mejor este virus, podemos tener diferentes alternativas, pero esas alternativas tienen que ser fundamentalmente focalizadas o regionalizadas. A ver, plantearnos en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano una apertura amplia de actividades es difícil porque hay muchísima gente infectada, prácticamente los 2/3 de los infectados están en ese espacio, también es donde vive el mayor número de población. Pero, por ejemplo, en la provincia de Salta, en la de Jujuy, San Luis,
donde no se ha visto la circulación del virus, las medidas pueden ser diferentes. O en algunas localidades, como sucede también en la provincia de Córdoba. Pero hablar de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, de una circunstancia así, es también como dificultoso y debe ser muy medido esta salida. Y sobre la pregunta a los niños, sí, disculpe. No, siga, continúe. Y el asunto de los niños y las escuelas es algo que nos preocupa a todos para que los niños recuperen su vida normal. Es muy difícil tener a los niños encerrados por su vitalidad y por su vida psicológica también. Por lo cual también, como les decía antes en los el tema de transportes, los niños pueden comenzar a realizar su actividad normal en la medida de lo que es la circulación del virus, en lo que es la medida de las actividades comunitarias que se hagan y con algunos límites en el proceso de los niños, porque en realidad lo que ha mostrado la epidemiología de esta enfermedad es que los niños se pueden infectar, pero las formas graves en ellos prácticamente son inexistentes o bajas. Tenemos que tener claro, un niño por coronavirus puede fallecer y si fallece para nosotros es una tragedia, pero su riesgo es muchísimo menor que una persona de 70 o 80 años. Entonces, si nosotros comenzamos a liberar estos niños y se tiene la lamentable actividad de que no visiten a los abuelos porque se pueden transformar en fuente de infección para los mayores, esto puede comenzar a recuperar en un tiempo más que corto o deseable su actividad de regularidad o normalidad. Roberto, usted hablaba de la necesidad ahora de hacer más análisis. El tema de la cantidad de testeos fue una polémica instalada desde el inicio. ¿Se hicieron pocos? ¿Fue insuficiente? ¿O lo que se hizo era lo adecuado para el momento de la epidemia? Mire, epidemiológicamente era lo adecuado. El problema es que muchas veces se mira el número vacío. Los epidemiólogos lo que siempre hacemos es que cada número está representado en un espacio y en un momento. Entonces, cuando uno hace un análisis de lo que hizo Argentina, no se justificaba si porque mis fuentes fundamentales de infección eran los viajeros y los contactos que los viajeros habían tenido, ¿por qué iba a aumentar mi número de estudios hacia otros espacios? Aún sabiendo de que muchos de estos pacientes son asintomáticos y hay muchas veces dificultades en detectarlos. A medida que esto fue avanzando, Argentina fue mejorando y ganó tiempo en distintas situaciones. Cuando hablamos de ganar tiempo para esta enfermedad, un mes es una eternidad. Pensemos que está entre nosotros hace menos de 130 días, 140 días. No la conocíamos. Todos los días aparecen cosas nuevas. Pero en ese tiempo aprendimos cómo evolucionan los más graves, que hay pacientes que tienen, que son asintomáticos, que pueden transmitir. Y la pregunta específica de si hicimos números suficientes, tenemos que ver en vez de ese dato duro que dice cuántos test por 100.000 habitantes, en epidemiología lo que decimos es que tenemos que utilizar números que están contenidos en el denominador. ¿Qué significa? Número de personas que me dieron positivas sobre el número total de estudiados. Cuando uno hace esa razón, ese estudio, ve que Argentina, por cada persona positiva que encontraba, estudiaba en un primer momento 3 personas, 6 y ahora está estudiando 12, 13 personas. Quiere decir que cuando uno se maneja con esto, el número de estudios es mayor. Pero yo le puedo decir, ¿es suficiente? En esta etapa creo que es suficiente, porque si lo comparo con Estados Unidos, que ve uno el número grande y ha hecho más de 4 millones de test, cuando veo sobre el número de prácticamente 800.000 positivos, está haciendo por cada positivo 5 test. O Brasil, por cada positivo 4 test. ¿Qué significa esto? Que en los distintos momentos se han ido ajustando las metodologías que permiten ir desarrollando actividades. Y con la cantidad que se hizo no nos ha ido mal. Argentina, si compara a usted, como yo le digo, Argentina en todo este tiempo ha juntado 161 fallecidos y Brasil en un día da más número que todos los que hemos tenido nosotros. Chile
que ha hecho más estudios y que tiene más de 11.000 positivos, también tiene 160 fallecidos en este periodo. Quiere decir que de alguna manera, si uno va manejando de manera adecuada los números o los datos que se van teniendo, nos va a permitir ir haciendo adecuaciones a las estrategias que se están aplicando. Roberto Chuit, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas, valiosísimo el testimonio, porque nos ha permitido conocer mucho más, ¿no? Y con fundamentos científicos. Muchas gracias. Yo puedo, discúlpeme, en la presentación usted dijo que me había formado en Yale, ahí me capacité, pero me formé en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que muchísimas gracias por todo y a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Gracias, Roberto, muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? Con fundamentos científicos. Claro, exacto. Que es lo que vale. Sí, ¿no? Y hablamos al último de la polémica con respecto al número de testeos. Chuit dio hay fundamentos epidemiólogos para sostener por qué durante cada una de las etapas que tuvo el país con respecto a esta pandemia, los números son correctos, incluso por encima de los parámetros que tienen otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Claro. Y bueno, la necesidad de ahora en más, sí, de hacer más testeos por las características y por la circulación que está teniendo el virus en el país. Claro, porque se habló mucho, ¿no?, de que en la Argentina había pocos testeos con respecto a qué. Claro. ¿No? Y cuando uno no tiene el conocimiento científico, por ahí se deja llevar con que hay pocos testeos, compara directamente los testeos de aquí con los de otro lado, pero bueno, tienen una razón la cantidad de testeos que bien explicaba Chuy recién, que además dejó abierta la puerta para un regreso un poco más cerca de las clases que lo que muchos imaginábamos en la previa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa y enseguida abordamos el aspecto económico de lo que está ocurriendo en el país. De quedarse en casa. Por eso te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón, ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. ¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar, una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes. Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón comprar que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante. Consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Para frenar el coronavirus, quédate en casa. Acordate que podés pagar tus contribuciones online en atrip.riocuarto.gov.ar. También podés usar linkpagos.com.ar
y pagomiscuentas.com. Adherite al cedulón digital y si estás al día, tenés un 5% de descuento. Realiza tus consultas y pagos sin salir de tu casa en atripriocuarto.gov.ar o comunicate gratis al 0800 444 5454 opción 3. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Hoy Hemos informa. Cómo evitar el derroche y cuidar de nuestra agua. Cuidados diarios a tener en cuenta. Cerrar bien las canillas para evitar goteras. Reparación de pérdidas en cañerías. Date duchas cortas. Cerrar la canilla cuando te laves los dientes. Usa el balde para limpieza de vehículos y riego de jardines. Con tu aporte estamos cuidando el recurso agotable del agua. Y con la implementación de la factura ecosustentable, ya somos parte del cuidado del medio ambiente. Evita derroche, cuidemos nuestra agua. Es única, es nuestra. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. ¿Tenés un comercio de barrio cerca de tu casa y querés comprar por internet? El gobierno de la provincia presenta compraamiga.cba.gov.ar. Una plataforma web gratuita para cuidar a los cordobeses y fortalecer las ventas de los pequeños comerciantes. Si querés hacer una compra online, el procedimiento es muy simple. Primero, hace clic en el botón comprar, que aparece en la pantalla principal de la plataforma. Después, abrí un mapa de la provincia de Córdoba, sobre el cual el usuario deberá seleccionar su dirección. Allí aparecerán los comercios registrados a un máximo de 1000 metros de tu domicilio. Elegí el comercio de tu preferencia haciendo clic sobre el mismo. Inmediatamente, la pantalla te dará acceso a enviar un WhatsApp o llamar por teléfono al comercio seleccionado para realizar su pedido. El pago será acordado con el comerciante. Una cosa más y muy importante, consultá si el comercio tiene cuenta en Banco de Córdoba. Podrás pagar con tarjetas de crédito y débito sin comisiones adicionales o cargos de servicio. Sumate a Compra Amiga y nos cuidemos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.